A ver, yo era también un poco para apoyar a favor de la reforma del artículo 87.3. Si bien es cierto que corre el riesgo de que algún movimiento pueda proponer medidas como la pena de muerte, también en la actualidad corremos ese riesgo. O sea, no lo estamos haciendo nosotros, el pueblo, lo están haciendo las cámaras, lo está haciendo el Congreso, lo está haciendo el Senado, lo están haciendo ellos en nuestro nombre. O sea, si partimos de la desconfianza de nuestro poder, de lo que nosotros queremos como pueblo, nosotros y nosotras, ya estamos perdidos. O sea, si lo que queremos es una democracia real, pidámosla, y esa es una vía para obtener una participación directa en la elaboración de las leyes, en la modificación de las leyes. Otra cosa es cómo se haga y que si se hace una propuesta descabellada, como la pena de muerte, que lo es, ya serán las cámaras que reciban esa iniciativa legislativa popular las que lo paralicen, que haya algún mecanismo para paralizar, para que haya un filtro que no afecte a los derechos fundamentales, pero a temas como la ley electoral, el sistema electoral, que sí que se pueda modificar, y otras cuestiones también que nosotros y nosotras podamos ser partícipes de esos cambios, no tener miedo ya de por sí de lo que vaya a hacer la ciudadanía, hacer un trabajo de sensibilización de la ciudadanía de la importancia de los derechos fundamentales y de la democracia y de la participación de la ciudadanía. Y eso es. No, no vaig ni a favor ni en contra, vull fer una reflexió senzillament. Sí, d'este punt, sí, d'este punt, evidentment. Bé, jo penso que, no sé, estic escoltant i tal, i me recorda un poc al tema de Clara Campoamor quan el vot de les dones, no? Bé, jo penso que el que plantejava el company és algo que tenim que reflexionar sobre, perquè en esta plaça en som molts, evidentment, però és que fora d'esta plaça en som molts més, i sí que ens hauríem de plantejar el fet de que n'hi ha molta gent, moltes persones que sí que voldrien la pena de mort, que sí que voldrien altres coses en les que no estem completament d'acord. Aleshores, pensa que ens hem esbiaixat una mica del tema. Aleshores, què hem de fer? Bueno, pues hem de plantejar-nos quins límits hem de posar a aquesta democràcia popular per a que no afecte a qüestions fonamentals. Les qüestions fonamentals quines són? Bueno, pues la pena de mort és una, però, per exemple, estem emparant-nos en la Constitució i tots no estem a favor de tots els punts que diu la Constitució, evidentment. Aleshores, bé, plantegem-nos quins límits volem nosaltres, que estem així a la plaça, posar a aquesta iniciativa legislativa popular. Perquè bé, tots tenim dret a parlar, però tots no tenim dret a posar límits a les qüestions fonamentals, com pugui ser la pena de mort o com pugui ser, per exemple, que estats o nacions vulguin demanar la seva independència. Bueno, compañeros, hemos escuchado voces a favor y voces en contra. Voy a intentar hacer una recopilación. Perdonadme si no está bien hecha, pero a veces me voy perdiendo. El compañero que decía en contra, voy a intentarlo. La propuesta era que este cambio podía afectar a los derechos fundamentales. Luego hay que hacer una modificación diferente de esta ILP. Después la compañera que le ha apoyado también, que ha sido la tercera. Luego la compañera que acaba de decir que hay que poner unos límites también a esta modificación, y el compañero que ha hablado de Madrid sobre crear asesoría jurídica a nivel estatal, que se explique cómo se podría redactar mejor esta ILP. Y por último, la compañera que ha apoyado a favor, que era que también estamos en riesgo actualmente, entonces que sean las cámaras las que puedan paralizar o ser un filtro para que no se afecten los derechos fundamentales. Y por último, la compañera que ha dicho que se modifique, pero siempre estando de acuerdo con los derechos universales humanos. Sí, quería centrar un poco el debate, ¿no? Porque podía alguien pensar que lo que estamos votando es si la pena de muerte o si no la pena de muerte. Para centrar el debate, lo que quiero decir es que lo que estamos votando es que en estos momentos se le impide al pueblo modificar las leyes, modificar la Constitución, y lo que estamos aquí queriendo es abrir una vía que nos permita modificar esa Constitución, y eso es lo que proponemos en estos puntos. Entonces el consenso es sobre si queremos que se nos permita modificar la Constitución o no. Eso es lo que estamos votando.
Bueno, compañeros, después de este intento de recopilación, como hemos propuesto en el modelo de la Asamblea, volvemos a preguntar. Punto número 1, reforma de la ILP. Compañeros y compañeras, ¿hay consenso? Perdón, una cosita. Las personas que están detrás, si hay más gente detrás que quiere ver, si nos podemos sentar, dejar que se vayan sentando la gente y así podemos ver mejor. Gracias. Que la gente que pueda, claro. Y argumentos en contra, personas... ¿Alguien en contra? Es decir, después de la reflexión que cada uno y cada una de vosotras y vosotros ha hecho con los argumentos a favor y en contra, ¿hay consenso? Habéis levantado manos, unos sí, unos no. Vale, y ahora argumentos a favor, personas en contra, a pesar de las propuestas que se han hecho a favor y en contra. Una persona. ¿Más? Vale. ¿Cómo? Abstenciones. Vale. Sí. Sí, una nueva ronda de la chica que está en contra, de la argumentación de la chica que está en contra. ¿Cómo? ¿Es lo mismo? No digo. Es que si no vienes o te llevo un megáfono... Ya se ha dicho, la compañera dice que ya se ha dicho. O sea que, vale. Si no se llega a consenso, sabéis que el siguiente paso es reunirnos en corrillos y que un portavoz de cada grupo salga a decir a favor o en contra de este punto. ¿De acuerdo? ¿Se llega a consenso? ¿Hay consenso? El chico es matizar y trabajar dentro de una comisión de metodología. Vale. Hay consenso en este punto, en seguir trabajando en la comisión de metodología con la aportación que ha hecho el compañero. Perdonad, somos novatas y novatos en esto. Vamos locos. Vale. Pasamos al siguiente punto, dentro de reforma del artículo 87.3 de la Constitución. Modificación de la ley electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional, que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo tengan su representación en el legislativo. Compañeros y compañeras, ¿hay consenso? ¿Argumentos en contra? Recordar que si hay más de 3 personas, todas las personas que estén en contra, que tengan un argumento en contra, que se acerquen aquí. Ponen en común, por si hay algunos puntos que sean en común, y hay 3 turnos de palabra. ¿De acuerdo? Así que los compañeros que estén en contra... Perdón. En contra también es una matización. Quería también una explicación un poquito mayor sobre el apartado que dicen donde el voto en blanco y el voto nulo tengan su representación en el legislativo. Es que desconozco un poquito a lo mejor a qué se refiere en este punto y me gustaría, si alguien puede, que me lo explicara para dar al final a toda la propuesta mi voto afirmativo. Bueno, a mí me parece que aquí no se ha tenido en cuenta el no voto. O sea, hay gente que no votamos y no me siento representada aquí, ¿vale? Yo no voto y no voto porque yo no conozco ningún partido político, no es que quiera al que crea que haya que votar, ¿vale? No estoy... es que me siento súper incómoda aquí. ¿Vale? Entonces me parece que si vivimos en un país donde un montón de gente no vota, hay que tener en cuenta la gente que no vota, porque todos los que no votamos no es porque nos quedemos borrachos en casa o hayamos salido la noche de antes. Tenemos muy claro por qué no votamos, y no votamos porque no nos sentimos representados por ningún partido político. Entonces, bueno, esto es lo que tengo que decir. Hola.
Bueno, yo era solo un comentario sobre el voto en nulo, porque el voto nulo es nulo por algún error y no tiene que tener, yo pienso que no tiene que tener ningún tipo de representación. Y también, para responder a la compañera, me parece muy bien que no votes, porque podemos estar en desacuerdo con los partidos. Para eso está el voto en blanco si conseguimos modificarlo, que es uno de los puntos que queremos, que es yo voy a votar, me desplazo, pero voto en blanco porque lo que me proponéis o porque puntos suspensivos no vale para nada. Jo és que he votat en blanc i gràcies a Ràdio Nacional he vist que votar en blanc, van explicar allí que votar en blanc és no posar res dins. Si poses dins un paperet ja és nulo. I després he llegit perquè volia saber què seria el quart poder representatiu. O sigui, si ens deixaren assentar-nos en el Parlament els que hem votat en blanc i els votos nulos, seria la quarta representació parlamentària que jo sàpia, que jo ho he llegit, però jo no sé res més. ¿Hay alguien que pueda responder al compañero la aclaración que pedía? El voto blanco, voto nulo. Bien. Mi reflexión. Yo entiendo que el voto blanco es una persona que acude a votar, no se siente identificada y mete la papeleta sin ningún partido político. De acuerdo. Ese voto en blanco pasa a formar parte de el partido con mayores votos, ese voto en blanco pasa a sumarse a ese partido. ¿Eso es correcto así? Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos modificar de ese voto en blanco? Que alguien hable, por favor. El voto en blanco realmente lo que hace es elevar la barrera electoral, con lo cual es más complicado que los partidos minoritarios que tienen menos votos lleguen al límite del 5%, porque si hay más número, el 5% será más alto. El 5% de 1000 son 5, no, bueno, el 10% son 10, son 50, perdón. El 5% de 10.000 son 500. Entonces es más complicado llegar a los 500 votos, no sé si he hecho los cálculos bien, pero igual, es más complicado llegar a los 500 votos si votas en blanco. ¿Más o menos? Lo que hace es aumentar la barrera electoral, es decir, lo que hace es que se necesiten más votos para acceder a los escaños. ¿Alguna duda? Tampoco puedo tratar de explicarlo mejor, pero... Entonces, ¿el voto blanco seguirá teniendo el mismo valor o significado o se modificará el valor que tenga el voto en blanco? No. Actualmente el voto nulo, depende de la comunidad autónoma, creo que es. El voto nulo, hay voto que no se contabiliza para la barrera electoral y hay comunidades autónomas en las que sí que se contabiliza para la barrera electoral. Depende de la ley electoral de cada comunidad autónoma, en ese caso.